haciendo el live por YouTube. ¿Me escuchan ahí? Vamos a estar hablando sobre los tipos de ansiedad y cómo identificarla. Hola, Nata. Confírmenme por favor si aquí sí me pueden escuchar. Mari, ¿cómo estás? ¿Me pueden escuchar? Listo, Dani dice que sí. Perfecto. Voy a fijar entonces el tema. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este miércoles de psicoterapia. Todos los miércoles nos reunimos con un tema en específico, siempre lo hacemos por YouTube Live. Hoy nos falló un poquito el sonido, esperemos que el otro miércoles nos podamos encontrar por ahí. Voy a hacer como una recapitulación de lo que estábamos hablando y les estaba comentando que es importantísimo para gestionar la ansiedad dos cosas fundamentales. Para gestionar la ansiedad o para cualquier tipo de problema a nivel emocional, sea depresión, sea autoestima, sea dependencia emocional, y son dos características importantes. La primera, que a la gente y a la gran mayoría de mis consultantes no les gusta, pero es necesaria, como que le tienen mucho rechazo, y es el autoconocimiento. Cuando no hay autoconocimiento, es muy difícil modificar un problema. Vuelvo a repetir, sea cual sea, si tú no te conoces, si tú no conoces el origen, de dónde están esas creencias, si fue por una relación de pareja, si fue por familia, si fue por algún primo, si fue, no sé, antecedentes de violencia sexual, cualquier tipo de antecedente es importante conocerlo. La segunda característica, que es la que nos convoca hoy, es que tenemos que conocer profundamente la problemática. Si no conocemos profundamente la problemática, no la vamos a poder gestionar. Aplica para la dependencia emocional, problemas de regulación emocional, cualquier tipo de problema. Y el caso de hoy es la ansiedad. Váyanme comentando si me estoy haciendo entender. La ansiedad se puede definir como ese estado hacia el futuro, esa preocupación excesiva que muchas veces es muy difícil de identificar. Podemos identificar un miedo mucho más fácil, pero la ansiedad no tanto. Podemos, por ejemplo, identificar que el miedo, no sé, tengo miedo a las alturas, miedo a los ratones, miedo a las serpientes, pero la ansiedad es más difícil. Y al ser más difícil, es más difícil de modificarla, de gestionarla. Esa es como la primera característica para que vayamos como teniendo en cuenta. Los tipos de ansiedad, estos tipos de ansiedad se pueden clasificar de muchas maneras. Se pueden clasificar por nivel de gravedad, medio, alto, grave, se pueden categorizar por los trastornos, que no lo vamos a hablar hoy, pero ustedes me pueden decir en algún momento y hablamos de todos los trastornos de ansiedad, ansiedad generalizada, de fobia, de estrés postraumático. Ya te va a contestar Yuri. Y se puede categorizar por el tipo de miedo que hay detrás de esa ansiedad, que son 4 tipos de miedo, y eso es lo que nos convoca el día de hoy. Entonces vamos a comenzar, antes de hablar de esas 4 categorías de la ansiedad, vamos a estar hablando un poco sobre qué son esos síntomas de la ansiedad, porque tú puedes estar acá, pero puede que tú no estés experimentando ansiedad, sino que sea otra cosa. Dentro de la definición de la ansiedad hay como 3 componentes altos o importantes a revisar, y de hecho no solamente en la ansiedad, sino en otras psicopatologías, en otros problemas, y es la parte cognitiva, la parte emocional y la parte conductual. Cuando hablamos de la parte cognitiva, estamos hablando de todos estos pensamientos intrusivos, autosabotaje, preocupaciones, rumiación, que si ustedes no se han visto el YouTube Live que hice sobre pensamientos intrusivos, se los súper recomiendo, donde explico cada uno de los tipos de pensamiento y cómo gestionarlos. Dentro de la parte cognitiva de la ansiedad también encontramos problemas de concentración, problemas de atención, somos dispersos, problemas de la resolución de problemas. Entonces, por ejemplo, viene nuestro jefe y nos dice cómo tienes que hacer el informe para el lunes. Si nosotros y nosotras estamos ansiosas, muy seguramente ni siquiera le ponemos atención porque estamos en estado de hiperalerta y no podemos poner atención. Y el lunes decimos, ¿pero en qué momento me dijo eso? ¿Será que estoy teniendo problemas de memoria?
Entonces voy al médico y me empiezo a medicar para esos problemas de memoria cuando realmente puede ser algo a nivel emocional. Váyanme confirmándome aquí en los comentarios si me estoy haciendo entender. Eso es en la parte cognitiva. Dentro de la parte cognitiva o esos pensamientos, el temblor sí, dice Marcela. Dentro de esa parte cognitiva hay muchos pensamientos como rumiativos, como que todo el tiempo estoy pensando en eso, y por eso muchas personas que transitan por la ansiedad al final del día se sienten tan cansadas y tan agotadas. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Katherine, que se unió. Katherine, ¿tú por qué terminas tan cansada si estuviste todo el día en la casa, si estabas en vacaciones? Resulta que toda mi energía la gasté en mi parte cognitiva, desgastándome, pensando y pensando en ese problema y cómo voy a solucionar esto, y pienso y eso me quita la energía. Mi ansiedad es cognitiva, dice Angie, y me alegra mucho que la empieces a identificar. Vamos con la siguiente característica o con el siguiente componente o cómo se manifiesta la ansiedad, y es en la parte fisiológica, que ya lo estaban escribiendo por acá. Gela tiene solución y una de las soluciones es que estés acá. En la parte fisiológica, cuando hablamos de esa parte fisiológica, es como todos los síntomas físicos. Entonces, temblor, que ustedes lo pusieron, taquicardia, mareo, dolor de cabeza, dolor en el pecho. Ese dolor en el pecho es súper común. Por ejemplo, las personas que tienen ataques de pánico, por ejemplo, sienten como esa sensación de asfixia. Escríbanme acá si en algún momento han pasado o han transitado por un ataque de pánico. Mi ansiedad depresiva, dice Lina. La ansiedad y la depresión son diferentes, pero desafortunadamente casi siempre vienen juntas. Entonces es como muy raro no encontrar una persona depresiva que no tenga ansiedad. Y si uno tiene varios tipos de ansiedad, dice Yuri, bueno, ya lo vamos a revisar. Digamos que la ansiedad es una, pero en la manera en cómo se te manifieste es como tú vas como categorizando, como decía Angie, como de pronto la mía es más cognitiva, la mía es más fisiológica, y si la mía es más cognitiva, pues yo tengo que trabajar más el pensamiento. Si la mía es más fisiológica, tengo que trabajar más técnicas de regulación del estado del ánimo. Si la mía es más conductual, pues entonces tengo que empezar a hacer como unas acciones específicas para los síntomas que estoy presentando. De todos esos síntomas pensé que era por tensión. Sí, la gran mayoría de personas que transitan por crisis de ansiedad muy fuerte lo asocian con algo médico y asisten a urgencias, pero quisiera confirmar, hola Adam, vacío estomacal, muchas personas también lo dicen, si han pasado ataques de pánico. Lina, no sufro de ansiedad, pero en algún momento sí tuve un ataque de pánico. Entonces les quiero comentar para que lo empiecen a identificar. Resulta que esos ataques de pánico, que vienen muy acompañados también de la ansiedad, es como esa sensación de asfixia, de que me voy a morir, de que empiezo a hiperventilar, de que voy corriendo al médico. Caro dice que sí ha tenido ataques de pánico, y cuando llegó al médico el doctor me dice, no, pero tú no tienes nada. O sea, ya te revisé, y uno dice, pero ¿cómo no voy a tener nada si me estoy muriendo? Recuerdo mucho que cuando empezó todo lo de la pandemia, en un viaje que fui a visitar a mi mejor amiga, desafortunadamente la mamá tenía COVID y la mamá desayunó conmigo teniendo COVID. Entonces, en ese orden de ideas, mis pensamientos, que aquí les quiero poner el ejemplo, empezaron a rumiar. Juliet, tú desayunaste con ella, casi que compartiste ahí todo con ella, vas a tener COVID, etcétera, etcétera. Como que el pensamiento en ese momento me empezó a arrastrar, y yo en ese momento vivía sola. Pues imagínense, teniendo sin tapabocas, comí con una persona diagnosticada con COVID, y aparte de eso viviendo sola. En ese momento me dio un ataque de pánico y yo pensaba que no podía respirar porque era COVID, pero realmente era un ataque de pánico. Entonces lo que les quiero mostrar es cómo los pensamientos nos pueden arrastrar. Y a eso súmenle que desafortunadamente la persona con la que yo compartí falleció porque el COVID se la llevó. Entonces mis pensamientos eran como, la siguiente persona que le va a pasar esto puede ser tú. ¿Por qué les quiero explicar todo esto? Porque cuando no gestionamos los pensamientos nos pueden jugar una muy mala pasada a nivel fisiológico, a nivel comportamental, pero es importante conocerlo. Ya cuando yo digo, ok, no es COVID, es un ataque de pánico, ya mi cerebro empieza como a entrar en esa regulación.
El siguiente componente, ya hablamos del cognitivo, del fisiológico, el siguiente componente es el conductual, que ustedes lo estaban escribiendo por acá. Entonces, dentro de lo conductual hay personas que son evitativas. Entonces dicen, no, Julia, yo no sería capaz de estar contigo en un live. Yo no puedo, o sea, no, me gana el miedo, me gana el pánico, etcétera, etcétera. No puedo exponer, no puedo hablarle a mi pareja. Y ese componente conductual es lo que ustedes hacen. Entonces hay personas que, por ejemplo, son demasiado controladoras, hay personas que ingieren mucho más alimento, disminuyen la ingesta de alimentos. Todo lo que ustedes hacen puede ser una manifestación de la ansiedad. Las personas que, por ejemplo, consumen sustancias psicoactivas, esos picos de ansiedad conductual son muy evidentes. Cuando uno empieza a hacer como el registro, yo lo hago con mis consultantes, que dicen, no, yo quisiera dejar la nicotina. Cuando empezamos como a mirar, no, yo estaba pensando en mi pareja y ahí me dieron ganas de consumir. Yo estaba pensando en un problema y ahí me dieron ganas de consumir. No sé si me estoy haciendo entender, escríbanme en los comentarios como que lo conductual, la manifestación conductual, detrás tiene como ese pensamiento. Miren, aquí ya están escribiendo mi ansiedad es conductual, por ahí también escribieron mi ansiedad predomina de pronto más desde lo fisiológico. Es importante revisar como en cuál predomina más. Esas manifestaciones de la ansiedad, en algunos predomina más, en algunos tiene las tres, pero la categoría, como les mencionaba al principio, se pueden definir de muchas categorías, por los trastornos, por el nivel de gravedad o la que les traje hoy, por el tipo de miedo. Entonces vamos a hablar de los 4 tipos de miedo que hay detrás de la ansiedad. Entonces, el primer tipo de miedo es el miedo indefinido. Cuando hablamos del miedo indefinido, estamos hablando de las personas que tienen ansiedad de tipo catastrófico. Entonces, este miedo indefinido es, por ejemplo, que yo creo que la mayoría de personas lo transitamos cuando pasó la pandemia, hasta cuándo voy a estar encerrada, hasta cuándo voy a estar encerrado. Por ejemplo, esto te pasa mucho a las mamás. Mi hija salió y yo no sé cuándo llega, si está bien, si no está bien, si llegó. Ese es el miedo indefinido que nos genera pensamientos catastróficos. Le va a pasar algo, la van a robar, le van a hacer algo y la hija está rumbeando y feliz. Esa es la primera categoría de 4. Escríbanme en los comentarios si me estoy haciendo entender. Al final les contesto las preguntas. Esa es como la primera categoría entonces. Esa parte catastrófica y ese miedo indefinido, y ese miedo indefinido pues obviamente genera mucho malestar porque uno no sabe qué va a pasar. Si tú haces un proyecto, si tú te vas a vivir con una pareja, uno no sabe qué va a pasar y posiblemente puede generar como la ansiedad. Vayan identificando como si los de ustedes es más cognitivo, si hay como esos pensamientos catastróficos. La segunda categoría, que es la más común. Vas muy rápido, dice Laura. La siguiente categoría, que es la más común, es la parte evitativa. Cuando hablamos de esa parte evitativa, es ese tipo de personas que tienen como un miedo intenso a algo que vaya a pasar. Eso les pasa, por ejemplo, como esos miedos anticipatorios, como yo tengo un evento el fin de semana y ¿qué va a pasar? ¿Qué tal se burlen de mí? ¿Qué tal no salga bien? ¿Qué tal de pronto me caiga? ¿Qué tal no les guste mi ponencia? Ese miedo anticipatorio lo que hace es que las personas que tienen este tipo de ansiedad sean sumamente evitativas. Y ese es el más común que yo veo en mis consultantes, como que les da tanto miedo, tanta ansiedad a algo, que ellos no se enfrentan a eso. Y desafortunadamente, y aquí viene algo muy importante, eso es lo que mantiene la ansiedad, la evitación, porque desafortunadamente, hagan de cuenta que es como si la ansiedad se incubara, como que tú no le permites gestionar, como que no te permites enfrentar y desarrollar la habilidad, sino que la vas guardando. El siguiente o la siguiente característica es el patrón controlador. Ese patrón controlador, que bueno, que ya se empiecen a identificar, se caracteriza por un miedo al descontrol. Cuando hablamos de un miedo al descontrol, es lo que yo les hablaba, por ejemplo,
de los ataques de pánico, o como es que si yo hago eso, quién sabe qué vaya a pasar, o se me va a ir la cabeza, o este no es el término, pero eso es lo que dicen los consultantes, siento que me voy a enloquecer. Entonces yo intento bloquear los síntomas, que es lo peor que pueden hacer, pero estas personas que tienen ese patrón controlador es: yo controlo mi respiración, yo controlo mis síntomas, yo controlo mi cuerpo, yo controlo mi cabeza, yo controlo, y así sucesivamente. Lo que hacen es exacerbar y aumentar los síntomas. Entonces ya vamos: el catastrófico, el controlador, el evitador, y vamos con uno que me pidieron mucho en historia. Yo casi no hablo de esto porque pensé que no se estaba manifestando en los seguidores, y es el patrón hipocondríaco. Cuando hablamos de ese patrón, no es ni siquiera el miedo al control, al descontrol, no, sino miedo a las sensaciones. Entonces, si yo tengo ansiedad y, no sé, empezó como a doler el estómago, y veo que en los síntomas busco en Google y digo: no, las personas que fuman constantemente les da cáncer del estómago. No, ese dolor del estómago no fue una intoxicación, eso seguro que yo tengo un cáncer, etcétera, etcétera. Y le empiezan a tener miedo a los síntomas, y le tienen tanto miedo a los síntomas que convierten el miedo en real. Cuando les digo en miedo en real, es que empiezan a experimentar síntomas, les empieza a doler la cabeza, es casi como si la autosugestión les generara los síntomas. Yo, dicen, con razón me pongo peor cuando pienso en eso. Qué bueno que empiecen a identificar. Pero bueno, aquí viene también lo positivo, y es que, dicen hipocondriasis, ok, yo lo vine a hablar es porque me lo pidieron en historias, porque yo casi no hablo como de ese tema porque no es algo que me pidan, pero si es algo que a ustedes les sirve, pues lo hablamos. Si de veras se siente esa autosugestión, escríbanme. Valentina dice que se está cayendo la señal, escríbanme los demás si me escuchan bien. Esa autosugestión puede generar tantos síntomas como no se imaginan. Les voy a poner otro ejemplo para que ustedes me vayan contando también como sus casos. Recuerden que esto, al ser una psicoterapia grupal, pues la idea es que nos podamos como retroalimentar entre todos, y entre todos como que podamos comprender para poderla modificar. Bueno, dicen que escuchan bien. Hace un tiempo que yo trabajaba en un hospital, yo necesitaba un permiso y no me lo dieron. Entonces yo dije: no, necesito decir que estoy enferma, porque de verdad necesitaba ese permiso, era de vida o muerte, y no me lo querían dar. Entonces una amiga se le ocurrió decir que yo estaba enferma, y yo le decía a Lady: no, eso no. Y decía: sí, amiga, vamos a decir que tú estás enferma, es más, te veo demacrada, te veo muy mal. Y todo el tiempo mi amiga me decía eso. Y lo que hizo mi mente dentro de esa sugestión es que yo me empecé a sentir enferma de verdad. Me empezó a doler la cabeza, de hecho llegué a la casa y empecé a tener náuseas de la sugestión todo el tiempo. Y eso es muy parecido a lo que le pasa a las personas con hipocondriasis. Sin embargo, una cosa es que sea una situación y otra cosa es que sea lunes, martes, miércoles, jueves. Se pausa, escríbanme los demás y también se pausa. Lo mismo pensé, estaba triste y me hizo reír. Bueno, cuéntenme todos porque no alcancé a ver como el comentario. Entonces vamos a ir como resumiendo. La ansiedad, entonces, es estado como de preocupación excesiva hacia el futuro. Y dentro de esa ansiedad se manifiestan en la parte cognitiva, conductual y fisiológica, que ya dijimos los síntomas. Y finalmente se divide como en cuatro grandes categorías relacionadas con el miedo. Entonces, la parte catastrófica, la parte de hipocondriasis, la parte evitadora, y ¿cuál es la otra parte? La controladora. Entonces, en ese sentido, es importante que vayan identificando cuál es su tipo de ansiedad. Mi ansiedad pasó de convertirse a bulia o depresión. Vayan identificando qué tipo de ansiedad tienen y cómo se manifiesta. Entonces, vuelvo a repetir, si predomina más el componente cognitivo, tengo que trabajar muchas técnicas desde lo cognitivo. Si son más desde lo fisiológico, entonces más técnicas desde lo fisiológico. Hay algo que, por ejemplo, las personas que tienen ansiedad social, algo que sí o sí funciona, que de hecho yo tengo un programa que hace rato no lo saco por tiempo, y es el entrenamiento. Las personas que tienen ansiedad social son: Julia, yo no soy capaz de hablarle a mi pareja, Julia, yo no soy capaz de poner límites, Julia, yo no soy capaz de tal cosa.
los entrenamientos es el mejor complemento que ustedes pueden tener para esa ansiedad social y para muchos problemas, porque cuando hablamos de entrenamiento no es solamente que yo les enseño las técnicas como estamos acá en este live, sino que las ponemos en acción. Algo que yo les digo mucho a mis consultantes es que las estrategias, las técnicas psicológicas son como una especie de deporte. Yo te puedo enseñar la teoría del baloncesto, te muestro cómo es el baloncesto, la cancha, la pelota, te muestro los videos, pero ya que tú agarres la pelota y empieces a pelotear, eso es lo que te hace que tú domines como tal ese deporte. Y eso mismo pasa con las habilidades. Cuando hablamos de habilidades es la comunicación, habilidades de regulación emocional, habilidades de poner límites. Todas esas habilidades se tienen que entrenar. Listo. Voy entonces a leer un poquito sus preguntas y voy a tratar de subir el en vivo a YouTube. Yo tenía esa, pero con la práctica se me quitó. Ahora soy súper social. No sé cómo es tu nombre, JB. Toda ansiedad social es muy fácil, entre comillas, de quitar. Solo que el costo a nivel emocional es alto, porque implica exponernos, implica trabajar, como casi todos los problemas a nivel psicológico implica trabajar, y cuando estamos en una tusa implica hacer el contacto cero, cuando estamos en un proceso de duelo implica hacer unas tareas, etcétera, etcétera. Si es verdad, tienes toda la razón, está genial el tema. Saludos, dice Katherine. ¿Qué preguntas tienen en cuanto a la ansiedad? Bueno, hay algo que no les mencioné que también es importante, es que cuando la ansiedad puede ser por rasgo o por estado. Cuando hablamos de rasgo es que es algo como que ya está muy dentro de mí, hay que trabajarlo fuerte. Y cuando es por estado, es que, por ejemplo, una situación me genera mi ansiedad. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en YouTube y yo digo, ok, los seguidores me están diciendo que no me escuchan, eso me puede a mí dar como ansiedad, como qué está pasando con el sonido. Le escribo a la persona que me colabora, tú me escuchas, etcétera, etcétera. Esa es una ansiedad por estado. El estado como tal me genera la ansiedad, pero no es un rasgo de Juliet. Entonces es importante que ustedes identifiquen si es por estado. Por ejemplo, por estado, que lo he visto mucho en mis consultantes, cuando tienen estas parejas tóxicas, generan mucha ansiedad. Cuando terminan con la relación, me dicen, Julie, ya no tengo ataques de pánico, ya no tengo pesadillas nocturnas, etcétera, etcétera. Entonces, revisen si lo de ustedes es por un rasgo, como que ya está guardadita ahí la ansiedad, o es por estado. Sí, me dieron muchas náuseas, ahora entiendo por qué. Sí, eso es uno de los síntomas fisiológicos. Es importante que si ustedes también tienen síntomas, primero también como que descarten que no haya algo biológico, porque los síntomas de la ansiedad se pueden parecer a muchas enfermedades a nivel fisiológico. Si ya ustedes dicen, no, yo ya me hice electros, yo ya me hice muchas cosas a nivel médico, y definitivamente no, hay que trabajar todo lo que les mencionaba, la parte cognitiva. Y como escribieron por acá, que yo también estoy de acuerdo, y no porque sea psicóloga, pero ustedes lo escribieron, los médicos no lo identifican, sino que pues ellos miran la parte física y ellos te dicen, tú no tienes nada. Y uno, doctor, pero ¿cómo me va a decir que no tengo nada si siento que me va a morir? Si siento presión en el pecho. Hay personas que dicen, Julia, es como si el pecho se me contrae y yo no puedo respirar bien, y empieza como la tasa cardíaca a aumentar, y ¿cómo me va a decir que no tengo nada? Pero si ustedes están en estos live, muy seguramente pueden identificar. A ver, Yuri, yo no tengo problemas de comunicación, sino de controlar las emociones. Las personas que tienen ansiedad, Yuri, o en general problemas a nivel emocional, la peor cosa que pueden hacer es controlar la emoción. Yo lo digo mucho en el contenido, se los explico mucho a los consultantes y se los digo acá a todas las personas. No hay que controlar las emociones. Las emociones tienen una función. Entonces la emoción llega, nos avisa, el miedo nos avisa algo, la tristeza nos avisa algo. En YouTube también lo explico paso por paso. Si tú la controlas y la reprimes, la emoción se transforma en peores cosas. Es frustrante cuando sientes que antes eras sociable y que ahora no te salgan las palabras. Eso también nos puede pasar. Yo hoy puedo estar aquí hablándoles a 100 personas y puede que por algún evento o algo que me pase, yo diga, yo no vuelvo a hacer live. Pero lo más importante es empezar como a reparar eso. La vida tampoco puede ser como perfecto en todo el sentido de la palabra, de que no vamos a tener nunca como caídas, pero sí te invito a que empieces a identificar como qué te desencadenó eso, qué fue lo que hizo que se modificara y cómo puedes conectar tú con tu yo anterior.
Lo bueno también de esta pregunta que haces es que la experiencia te dice que sí lo puedes hacer. ¿Qué diferencia existe entre depresión y ansiedad? Bueno, esto nos da para otro live, pero la depresión está más asociada a síntomas negativos, mientras que la ansiedad, digamos, como que nos genera un poco más de activación. La depresión nos genera síntomas más negativos como una tristeza prolongada, abulia, ganas de no salir, etcétera, etcétera. Y como les mencionaba, se pueden presentar las dos, pero no al mismo tiempo. Cuando les digo no al mismo tiempo es que ya tengo ansiedad y ya tengo depresión. No, posiblemente el día de hoy predomine más la depresión, el día de mañana predomine más la ansiedad. ¿Qué se puede hacer para una cita con usted? En el link de la biografía Yuri aparece un WhatsApp que dice comprar tu proceso terapéutico y ahí los atiende y las atiende mi asistente que se llama Catalina. Y bueno, depende también de la agenda. Por ejemplo, este mes tuve una agenda súper llena y me tocó cerrar para pacientes y consultantes nuevos. En la ansiedad social, ¿cuánto tiempo puede llevar curarla? Depende, Diana, depende de muchas cosas, depende de tu compromiso, pero lo que yo he visto en mis consultantes, yo no sé si tú tuviste la oportunidad porque yo normalmente hago los cierres en vivo, ellos la gran mayoría dicen que en el primer mes. Podemos hacer un tema sobre el contacto cero. Sí, Aleja, sí podemos hacer un live específicamente sobre el contacto cero. Te invito en el canal de YouTube. Tengo 2 videos del contacto cero a nivel físico, contacto cero a nivel cognitivo, que son cosas diferentes. Cuando hablamos de contacto cero es contacto absolutamente cero, no es contacto a medias. Y esa es la técnica por excelencia para una tusa, por ejemplo, para la dependencia emocional también. ¿Cómo podemos gestionar la ansiedad cognitiva y fisiológica? La cognitiva, Fran, que está más relacionada con los pensamientos, te va a dar una técnica. En el canal de YouTube también encuentras más técnicas, pero aquí te va a dar una. Una cosa que tú puedes hacer es cuestionar el pensamiento. Entonces te llega el pensamiento, el autosaboteo, tú empiezas a cuestionarlo. ¿Ese pensamiento que me llegó en este momento me está sirviendo para algo o realmente no me está sirviendo? Cuando tú empiezas a cuestionar el pensamiento es como más fácil desbaratarlo, por decirlo así. En la parte fisiológica también hay muchas técnicas. Y es importante, por ejemplo, que tú empieces a identificar cuando la amenaza es real y cuando la amenaza es percibida. ¿Qué quiere decir esto? Una amenaza real es que si tú estás en una situación de violencia, en un hurto, debes dejar que la ansiedad actúe para defenderte. Pero si no es una cuestión de supervivencia, tienes que utilizar, por ejemplo, las técnicas de autoinstrucción que utilizamos los psicólogos. Cuando hablamos de autoinstrucción es como ese diálogo interno, como me calmo en este momento, estoy bien, estoy en un lugar seguro, como para que la ansiedad no confunda tu cuerpo. Esa técnica de la autoinstrucción es muy vieja y yo siempre la utilizo y veo como los cambios en mis consultantes. El contacto cero me produce mucha angustia, síntomas físicos que causan mucha preocupación. Sí, Paola, eso es lo normal. Si una persona me dice, Julia, yo estoy haciendo el contacto cero y no me da nada, yo digo, ¿de verdad se están haciendo el contacto cero o de verdad esa persona será significativa? Pero es mientras una parte, una estructura a nivel cerebral que no me va a profundizar, se regula. Después de que se regule, los síntomas tienden a disminuir y te vas a dar cuenta. Puede ser que la ansiedad me lleve a procrastinar al rendir exámenes a la universidad o son 2 temas diferentes. Chui-bajo, qué tema tan importante que yo tampoco he hablado mucho y nos da para un live. La ansiedad sí tiene que ver con la procrastinación. Hay muchos estudios, mucha evidencia que no es por la organización, como dicen otras personas que dicen es que tú procrastinas porque no eres organizado, porque tú no eres disciplinado y no. Detrás de la procrastinación está la ansiedad. Entonces te voy a poner un ejemplo. Que tú procrastines, no sé, un trabajo en la universidad porque te implica trasnochar, porque te implica, no sé, mirar las normas APA y demás y eso te genera tanto malestar que tú lo dejas. Pero no es que tú no tengas una disciplina y tú no tengas un hábito, sino que a ti te genera tanto malestar que prefieres evitar. Ahí ya estaríamos hablando un poquito del patrón evitativo que les decía. Tú prefieres evitar ese malestar y postergar. Desafortunadamente en el caso de la ansiedad, eso genera como un ciclo, porque yo postergo. Después de que postergo vienen las consecuencias negativas, perdí el examen, perdí la materia y pues eso no solamente me genera ansiedad sino un malestar significativo. ¿Cómo manejar los miedos? Me da pánico que le pase algo a mi hijo por tanta inseguridad en la ciudad. Bueno, eso ya lo mencioné, entonces no me voy a detener.
Si se sabe que es ansiedad y uno no sabe qué hacer, qué puede hacer, eso también lo mencioné. Ansiedad por estado, muchas gracias por brindarnos la oportunidad de escuchar estos temas tan importantes. Con mucho gusto, Aleja. Es cierto, he ido al médico y me hacen un electro y sale bien y yo me siento mal, dice Gela 1998. Mira que esto es supremamente importante porque eso de verdad que es demasiado chocante. Que tú sientes que te estás muriendo, que tu cuerpo te dice ya no puedo más, que yo vaya a un especialista de la salud y me diga como esto está en su cabeza o usted definitivamente no tiene nada. Es más frustrante porque la ansiedad trata como de decirte estoy mal y no encuentro una salida. Pero cuando yo entiendo y comprendo la ansiedad, pues yo la puedo gestionar. Es decir, que si no es algo médico, pues yo lo trabajo desde lo psicológico. La mía es por rasgo, dice Angie. ¿Cómo apareces en YouTube? Psicóloga Juliet Vélez. En el link de mi biografía encuentras el link. Y todos los miércoles nos vemos en YouTube, pero hoy no pudimos hacerlo. Entonces por eso estoy por acá. Hola, buenas noches. A mí me pasó que un médico me dijo que tengo una depresión fuerte y yo consulté, fue por un dolor en una pierna y el doctor me dijo que tenía que buscar ayuda con un psicólogo. Bueno, cuando vuelvo a repetir, cuando el síntoma como que ya definitivamente desde lo médico no es, o pueden empezar inclusive también desde lo psicológico, hay que revisar si ya mi cuerpo físicamente está bien, pues tengo que apuntarle es a la parte mental, que estábamos hablando de la parte cognitiva. Muchas personas acuden a mí sin haber asistido al médico y en 2 o 3 sesiones ya desaparecieron los síntomas, pues eso nos quiere decir que era psicológico. Si no hay un riesgo vital, pueden empezar desde lo psicológico antes de ir al médico. Soy emocional, ansiosa, ahora estoy depre. Cuando no tienen concentración, ejemplo, cuando estás hablando con alguien y se detiene la conversación, eso también es ansiedad. Habría que revisarlo más a profundidad porque, como les mencionaba, desde lo cognitivo sí afecta el problema de concentración. Como que yo estoy hablando y estoy pensando en otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo te puedo estar hablando a ti y estar pensando en un trabajo de mi maestría. Y después tú me dices, Julia, pero te pregunté tal cosa. Eso sí sería ansiedad si tú estás pensando en otra cosa. Para la ansiedad, por ejemplo, las personas que hacen mindfulness o conciencia plena logran mejorarla mucho. El tema del mindfulness te puede servir y no sabes qué dejaste de hablar porque te incrementa los niveles de conciencia. Me da demasiada ansiedad cuando tengo que hablar entre varias personas. Angie, mejor dicho, ojalá en algún día puedas entrar en mis programas de ansiedad porque realmente es como un entrenamiento. Se entrena y se entrena desde lo cognitivo, desde lo fisiológico, desde lo conductual, que sí o sí tú tienes las herramientas. Tanto que al final ustedes mismos, cuando yo los entreno, ustedes dicen, ok, yo quiero enseñar esta habilidad, pues porque ya la adquirieron. Y la parte de la ansiedad social puede llegar a ser muy limitante en trabajos, con pareja, con familia. Entonces una persona con ansiedad social a veces se queda callada y uno dice, pero ¿por qué no dijiste que a ti no te gustaba ese tema? ¿Por qué no dijiste que a ti no te gustaba esa reunión? ¿Por qué tú no dijiste que a ti no te gustaba esa carrera? Entonces uno termina callado y callada por ese miedo a la evaluación negativa, como al que dirán. En términos coloquiales es el que dirán y en términos psicológicos es el miedo a la evaluación negativa. Listo. No entiendo muy bien acá, Marce02, tu pregunta. Bueno, pero dices que estás medicada. Las personas que están medicadas, yo trabajo también con muchos psiquiatras, siempre yo les recomiendo que la parte psiquiátrica toda la vida siempre la trabajen en conjunto con un psicólogo o con una psicóloga. Y les voy a poner un ejemplo. A veces la ansiedad por evitación, que era lo que estábamos hablando, lo que hace es que el medicamento ustedes lo utilizan como una manera de evitar. Me siento triste, el medicamento. Me siento ansiosa, el ansiolítico. Tengo que exponer la pasta. ¿Y en qué momento empiezas a trabajar esos pensamientos? ¿En qué momento empiezas a trabajar la raíz? ¿En qué momento empiezas a trabajar los antecedentes de esa ansiedad? Pues en la psicoterapia. Entonces siempre complementenlo con la parte psicoterapéutica para que en su momento el psiquiatra les diga ya no lo necesitas. En mi perfil de Instagram hay un live que hice creo que era sobre límites, de una consultante que tenía ansiedad,
que se llama Margie, que en algún momento la podemos volver a traer. Margie estaba medicada y fue su psiquiatra la que le dijo que después de haber desarrollado todas las habilidades que aprendió conmigo en consulta, pues le dieron el alta. Y yo no fui la que le dije como Margie, deja de tomar el medicamento, no, sino que la psiquiatra la vio también que ella ya se podía regular sola. Pero pues Margie era juiciosa, asistía a sus procesos terapéuticos, hacía las tareas, hicimos terapia familia, consumía mucho contenido psicoeducativo, que es lo que ustedes están haciendo, y yo siento que eso fue también lo que más la impulsó, porque esos procesos yo suelo hacerlos muy cortos, de 6 sesiones, y en el caso de ella fueron 6 sesiones. Me acuerdo mucho que ella lo pagó con tarjeta de crédito porque no tenía el dinero, y ella misma lo dice, no lo digo yo, ustedes pueden ver el live como que fue su mejor inversión. Ataques de pánico está asociado, dice Evelyn, sí, ya lo expliqué, es muy común. Hola Gina, que también has estado en mis programas. Nata, ¿por qué genera tanta ansiedad pensar en el futuro? Eso lo explicaba al principio y es como ese miedo indefinido, porque no sabemos qué va a pasar adelante, qué va a pasar con este proyecto, qué va a pasar con nuestro hijo, qué va a pasar con nuestra casa. Entonces ese miedo indefinido es lo que te genera la ansiedad. Vamos a ir cerrando. Yo he sobrepensado si podré ser buen padre. Todo esto se desencadenó por problemas que tuve durante mi infancia. Edgin, no sé si se pronuncia así. Yo en mi caso te felicito que tú te puedas cuestionar el tener una buena paternidad. La gran mayoría de las personas que tienen problemas a nivel emocional no tuvieron unas figuras de apego como tú, sino que no les importaba, castigaban, violentaban, gritaban, golpeaban, y pues esos son los adultos con problemas a nivel emocional. Entonces qué bueno que tú te puedas como cuestionar. No, la idea no es que te castigues, muy seguramente te vas a equivocar, y algo que te puedo de pronto sugerir es que te eduques y te formes en todo lo que tiene que ver con crianza respetuosa, que los psicólogos infantiles son expertos en eso. No es mi fortaleza, pero de ellos sí. Me está costando muchísimo. ¿A qué te refieres? ¿A los síntomas de ansiedad? Listo, vamos a ir cerrando. Gracias por aportarnos contenido de tanto valor. ¿Qué recomendación das a las personas que sufren día a día sanar la ansiedad, depresión y pánico? Pues a muchos años de medicamento no recuperó. Lo acabo de contestar, Catherine. El medicamento no quita. El medicamento es como un salvavidas temporal, pero hay que apuntarle a la raíz. Entonces, mi recomendación, Catherine, es que asistas a proceso psicoterapéutico y le apuntes a la raíz del síntoma, que es lo que genera la ansiedad, ¿sí? Si es algo del pasado, si es alguna relación que estás viviendo en este momento, si no estás gestionando los pensamientos, qué tipos de pensamientos son los que estás teniendo, intrusivos, catastróficos, y cómo empezarlos a modificar. No le den la responsabilidad al medicamento. Doctora, las últimas preguntas, doctora, cuando uno sabe que hace daño y aún así sigue haciéndolo, es autosaboteo, pero se puede controlar. Yo te invito a que si tú ya identificas que estás haciendo daño, de la conciencia a la acción es mucho más fácil. Yo soy consciente que estoy haciendo daño, ¿cómo voy a empezar a modificar para no hacerlo? Entonces, no sé, si le estoy haciendo daño a alguien con mis palabras y demás, no sé, me retiro, me tomo un respiro, que eso también es una técnica, y luego lo vuelvo a buscar, me doy una vuelta y luego lo vuelvo a buscar. De la conciencia al acto es mucho más fácil. Listo. Gracias a todos y a todas. Voy a dejar el live hasta aquí. Sé que hay más preguntas, pero es para poderlo subir a YouTube. ¿Qué piensas de la descodificación? La verdad no manejo ese tipo de terapia. Hay un libro que yo tengo donde dice el engaño de las terapias alternativas, y si mal no estoy, esa está ahí, como el enneagrama y el PNL, son técnicas que yo no utilizo. ¿Tienes algún video sobre técnicas de mindfulness? No, pero si lo piden lo hago. Que de hecho yo tengo una cajita de audios con meditación básica, media y avanzada, y están hechas por mí, que me las pusieron a hacer en la maestría, y yo se las comparto a mis consultantes. Primero las hago en vivo y después les mando los audios. Podríamos hacer algo en YouTube para que ustedes también empiecen a practicar. Listo. Voy a dejar hasta aquí. A ver, me ayudaste a tranquilizar, qué bueno.
no, o sea, voy a tomarle un pantallazo a esto. Eso valió toda la pena del mundo. Estos espacios psicoterapéuticos son para eso, para generar un espacio de calma y de tranquilidad desde la psicología. Qué más bonito que si una persona tiene ansiedad y demás, pueda encontrar como este espacio de tranquilidad y que puedan naturalizar la ansiedad, algo que no les dije, puedan naturalizar la ansiedad, que por ansiedad transitamos todos y la ansiedad no está ahí como para castigarnos, sino está para avisarnos que hay algo que hay que modificar. Entonces simplemente es entenderla, comprenderla, gestionarla y así va a ser mucho más fácil. No hay que pelear con lo que viene con nosotros a nivel evolutivo, sino por el contrario entenderlo y comprenderlo. Entonces que pasen una feliz noche. Nos vemos en los martes en los lives que estoy haciendo con Karen y el próximo miércoles vamos a tener como otro encuentro, otro miércoles psicoterapéutico que por lo general lo hago por YouTube.